Bienvenidos de nuevo, este es el segundo de los videos sobre energía oscura, materia oscura. Y habíamos dicho que teníamos una agenda para estudiar esto, estudiamos ya lo que era la definición de lo que era la cosmología y entendimos el concepto de masa-energía como componente fundamental del universo como un solo ente definido por la ecuación de energía de Einstein. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el universo en expansión, el Big Bang y la más famosa energía oscura. Entonces, podemos seguir adelante, pero tenemos que irnos a principios del siglo XX y tenemos que ir a buscar a Edwin Hubble. Este señor, Edwin Hubble, que nació en 1889 y murió en 1953, fue uno de los astrónomos más importantes de los Estados Unidos en el siglo XX y es considerado el padre de la cosmología observacional. Era un hijo de abogado y de hecho incursionó en leyes, pero luego estudió matemáticas y astronomía y obtuvo su licenciatura en 1911. En 1917 obtuvo su doctorado en física en la Universidad de Chicago. En 1919 Hubble fue contratado en el laboratorio del Monte Wilson y empezó a trabajar allí, donde tuvo acceso al telescopio Hooker. Este Hooker es en honor al patrocinador que dio el dinero para construir este telescopio en el Monte Wilson. Tenía 254 centímetros el espejo y era el telescopio más grande del mundo en el momento. Solo como paréntesis, el observatorio del Monte Wilson fue creado por George Hale en 1904, sí, el del cometa, y fue construido 32 kilómetros al noreste de Los Ángeles. Lo que pasó fue que para los años 30 estaba en decadencia por la contaminación de la ciudad y la contaminación lumínica, y entonces por eso se construyó poco después, también promovido por el propio Hale, un nuevo observatorio al sur y se llama el Observatorio de Monte Palomar. Ambos observatorios, aquí tenemos a Hale, están hoy trabajando bajo una misma organización de investigación astronómica derivada por el Instituto Tecnológico de California, por Caltech, y toman el nombre de observatorios Hale. Pero lo cierto es que Hubble fue en el observatorio del Monte Wilson con el telescopio Hooker. Desde allí fue desde donde hizo sus grandes aportes a la astronomía y a la cosmología. Inicialmente Hubble se dedicó a las nebulosas, que son nubes de gas iluminadas por estrellas en su interior. Esas nebulosas inclusive se creía que estaban dentro de la misma Vía Láctea y que eran nubes de gas iluminadas por algunas estrellas de la Vía Láctea. En el año 24, Hubble pudo ver dentro de la nebulosa de Andrómeda algunas estrellas y calculó entonces la distancia a esas estrellitas dentro de la nebulosa de Andrómeda y la calculó en 800.000 años luz. Uy, eso quería decir que no estaban en la Vía Láctea. Andrómeda ya no era entonces un pequeño cúmulo de estrellas y gas dentro de nuestra galaxia, sino una gran galaxia en sí misma y además lejísimos, a una distancia muy considerable de la Vía Láctea. En realidad, hoy sabemos que no está a 800.000 años luz, sino a 2.56 millones de años luz, lejos es lejos, pero fue un aporte enorme de Hubble. El universo es simplemente gigantesco y ese concepto no se tenía en el año 25. Gigantesco es gigantesco, como lo dijimos al principio, millones y millones de galaxias con millones y millones de estrellas. Estas foticos son de cada uno un pequeño clúster del universo que hay mapeado hasta ahora, que no es necesariamente todo, por supuesto. Entonces, Hubble nos enseñó que el universo era enorme, que era mucho más grande que la Vía Láctea, que había muchísimas más galaxias y muy lejanas, y se dedicó a medir la distancia de la Tierra a donde están esas otras galaxias. Y eso se logra, medir la distancia a las estrellas y a las galaxias, calculando o estudiando mejor el brillo de las estrellas. Lógicamente, mientras más lejos esté una estrella, menos brilla. Sin embargo, Hubble, en conjunto con la doctora Leavitt de Harvard,
encontró que había unas estrellas como esta de brillo pulsátil, cuya variación del brillo era muy regular. La pulsación de estas estrellas se debe a que se inflan y se recogen, se inflan y se recogen por cambios en su interior, pero lo hacen de manera cíclica y pulsátil y en una pulsación muy regular. Este descubrimiento de este tipo de estrellas fue muy importante. Se llamaron cefeidas porque el prototipo de esta estrella era una estrella que se llama Delta Cephei, que es la cuarta en brillo en la constelación de Cefeo. Pues bien, debido a la regularidad de la pulsación de esas cefeidas, que se puede saber exactamente cuánto es en determinado momento, esas estrellas se pueden usar como luces estándar indicadoras de distancia para comparar la cantidad de luminosidad de otras estrellas y calcular su distancia de nosotros. Ahora bien, no solamente la distancia de la estrella afecta el brillo. Si ésta se mueve, entonces percibimos cambios que son cualitativos en la luz que nos llega por el muy conocido efecto Doppler. Si la estrella se aleja de nosotros, entonces vamos a ver un desplazamiento al rojo del espectro de su longitud de onda, mientras que si se acerca a nosotros, el espectro se va a desplazar hacia el azul. ¿Cómo es eso? Recordemos que la luz es una onda que cambia de intensidad de manera cíclica. Cada ciclo de la onda se repite a intervalos separados por lo que dura una longitud de onda. La frecuencia mide el número de estos ciclos en cada segundo. En la luz, la longitud de onda determina el color de la luz. Por ejemplo, el color o la longitud de onda correspondiente al color verde es 550 nanómetros. La luz blanca en realidad está compuesta de ondas de diferentes frecuencias, o sea, de luces de diferente longitud de onda. Cuando un rayo de luz blanca pasa por un prisma, se separa en sus componentes de acuerdo con su longitud de onda. Aquí está las longitudes de onda visibles, desde el rojo hasta acá está el violeta, pasando por el naranja, amarillo, verde, azul, y violeta. Como nosotros sabemos que los átomos son capaces de emitir y de absorber luz en cantidades discretas de energía, cuando la luz que emite una estrella pasa por sus capas de gas más externas, las ondas de determinadas longitudes son absorbidas por esos átomos. En el espectro de luz emitido por la estrella, este es el espectro de una determinada estrella, aparecen esas líneas de absorción como bandas oscuras, como esta y esta. Cuando una estrella se aleja de nosotros o se acerca, el efecto Doppler cambia las longitudes de onda percibidas, haciendo que las líneas de los espectros, estas, puedan cambiar de lugar. Por ejemplo, miremos esta estrella 1, que está en reposo relativo con respecto a la Tierra. En cambio, la estrella 2 podemos saber que se aleja de nosotros porque las líneas de absorción del espectro se corrieron hacia el rojo, acá hacia la izquierda. Mientras que esta estrella 3 sabemos que se está acercando a nosotros. Las líneas del espectro están corridas, mide hacia la derecha, hacia el azul. No es tan difícil. Pues bien, Hubble midió las distancias a varias galaxias lejanas y también midió los corrimientos al rojo de sus espectros. Y en 1929 pudo concluir que las galaxias se están alejando de nosotros hacia afuera. Y lo peor, lo hacen a velocidades que aumentan proporcionalmente con la distancia que las separa. Si una estrella está 2 veces más lejos, se aleja 2 veces más rápido. Si está 4 veces más lejos, su velocidad es 4 veces mayor. Si está 6 veces más lejos, su velocidad es 6 veces mayor. Mejor dicho, mientras más lejos está una galaxia, más rápido se aleja de nosotros. A esto se le conoce como ley de Hubble. E incluso hay una constante matemática para medir la velocidad de expansión del universo, que se llama la constante de Hubble, que no la vamos a mirar en detalle ahora, pero debemos saber que existe, por supuesto. Siendo así, entonces imaginémonos el universo hoy. Acá lo tenemos. La distancia entre estas dos líneas blancas nos muestra el grado actual de expansión del universo en este instante.
Pero resulta que el universo está en expansión. Hubble lo demostró, lo probó. Su tamaño aumenta progresivamente y lo hace cada vez más rápido. Y así parece que va a continuar. Ahora bien, si eso es así, y si nos vamos hacia atrás en el tiempo, podríamos irnos progresivamente hacia atrás, tendríamos que encontrar un punto donde todo empezó. A ese punto, a ese suceso, a esa singularidad, la llamamos el Big Bang. El comienzo de todo. Del espacio, del tiempo, de la materia, de las leyes de la física, de todo lo que conocemos. Todo gracias a las observaciones de Edwin Hubble. El universo se expande y lo hace rapidísimo. Hay alguna controversia acerca de si Hubble copió esa idea de algún otro astrónomo en algún congreso, pero vamos a dejarlo así. Parece que la humanidad decidió darle todo el crédito a Hubble. En cualquier caso, el Big Bang, la gran explosión, que fue bautizada así por Fred Hoyle, es el modelo cosmológico más aceptado para explicar el origen del universo. Si el modelo del Big Bang fuera cierto, predice que en los primeros instantes debería aparecer un componente de energía en forma de radiación electromagnética que dominaría el sistema. Posteriormente, en la medida en que el universo se expande, esa radiación debería dejar de ser dominante y su correspondiente temperatura debe decrecer. A esta radiación, proveniente de los primeros instantes del Big Bang, se le llama radiación cósmica de fondo. Mejor dicho, si el asunto del Big Bang es cierto, tendríamos que poder detectar esa radiación cósmica de fondo. Y en el próximo video, en el tercero, vamos a ver cómo se detectó la radiación cósmica de fondo y sus implicaciones. Les invito a hacer clic por acá en alguno de estos sectores para llevarlos directamente al vínculo del tercer video de la serie de energía y materia oscura.